Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Muy bien, hoy vamos a ver el tema. Si ya está listo, producción. Hoy vamos a ver el tema, ¿qué significa nacer de nuevo? Esta es una frase que usamos mucho los cristianos. ¿Y podemos poner más luz aquí? ¿Cómo se ve la luz ahí en la cámara? ¿Sí? Ok. El tema de esta noche se llama ¿qué significa nacer de nuevo? Esta palabra o esta frase es usada en la iglesia cristiana para poder definir que la persona que llega a los pies de Cristo es convertida al Señor, ha nacido de nuevo, ahora es cristiana, ahora su vida ha cambiado, ahora su vida ha sido transformada. Para eso se usa esta frase. Y esta frase el Señor Jesús la utilizó para responderle a un sacerdote fariseo con respecto a lo que significaba nacer de nuevo. Jesús fue el que dijo esa frase y describe el cambio espiritual que se necesita para entrar al reino de Dios y lo que hablamos de tener vida eterna. Y eso está allí en Juan capítulo 3, si me ayuda producción, a partir del versículo 1, dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, aquí está el Señor hablando y dando esta frase, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, dice otra versión, no te asombres o no te asustes de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Usted estudia todo el pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo 16, pero es exactamente lo que Jesús dijo. Jesús usó esa frase para descubrir un cambio espiritual que se necesita para tener vida eterna. En lo que acabamos de leer y en todo el resto del pasaje de Juan capítulo 3, desde el verso 1 hasta el 16, encontramos una conversación. Es una plática entre dos personas, entre Jesús y el fariseo, un sacerdote religioso de aquella época del judaísmo, donde dice en la Biblia que él sale de noche por una razón. En aquel tiempo, todo lo que era el Sanedrín o lo que era el concilio religioso de aquel tiempo, eran sus bases sostenidas en la ley, en el judaísmo y en las costumbres judías y en leyes que ellos mismos fabricaron. De hecho, se fabricaron leyes que ni siquiera la Biblia dice lo que es. En esa época religiosa se fabricaron muchísimas leyes y ellos tenían que caminar en esas leyes, no había opción. Pero este sacerdote decidió salir de noche por una razón: no podían verlo con el Mesías, no podían verlo con el Señor Jesús. Lo buscó de noche precisamente para poder preguntarle al respecto, porque este sacerdote, este fariseo Nicodemo, llamado Nicodemo, un principal,
de los sacerdotes, le pregunta allí en el verso 2 y verso 3 que leímos, dice Rabí, le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. En primer lugar, Nicodemo pudo ver a un hombre que todo mundo rechazaba, pero no porque no veían los milagros. Todos veían los milagros que Jesús hacía. El asunto es que los demás fariseos no querían descubrirse a sí mismos, que tenían interés para saber quién era ese que hacía tantos milagros. Y la Biblia dice que Nicodemo fue valiente, fue astuto, fue inteligente, y dijo: es que yo veo cosas que no veo aquí. Ninguno de nosotros, por más alto rango o nivel que tengamos en el judaísmo, no hay alguien que haya hecho todo lo que Jesús hace. Entonces Nicodemo le dice: yo reconozco, yo he visto que tú haces cosas que nadie hace, y si las haces, no hay otra manera de poder decir qué está pasando, sino que Dios está con él. Después dice el verso 2: de cierto os digo, porque el Señor le responde, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. El reino de Dios, iglesia, es lo que nosotros llamamos el lugar donde tú y yo estaremos por una eternidad. Debemos reconocer como iglesia y como personas, como humanidad, la Biblia dice que Dios nos ha dado eternidad a nuestro corazón. Si yo te hiciera una pregunta en base a la ley que está escrita en la Biblia, que dice no robarás, que dice no matarás, que dice no dirás falso testimonio. Si yo te pregunto si algún día has robado, si algún día has dado falso testimonio, si algún día has codiciado, cada uno de nosotros, sin excepción, vamos a decir que sí. Y no estoy hablando de cosas graves como robar bancos o asesinar personas o cosas por el estilo. Estoy hablándote de lo que es en sí un pecado. Pecado es pecado y no hay de diversos tamaños. Está catalogado como pecado. Robar es pecado. Si tú te robas las esplendas de un restaurante, estás robando. Hay gente que dice: no, es que me salió muy caro, ¿verdad? Si tú estás poniéndole un diablito allí, bueno, aquí somos cristianos, los que les ponen angelitos a las mufas de Comisión Federal, estás robando. Pero a veces nos justificamos y decimos: no, es que estos rateros de la comisión me lo merezco, ¿verdad? Estás robando. Entonces quiero que me respondas a una sola voz. ¿Eres culpable o eres inocente? Y los culpables no heredarán el reino de los cielos. Por eso el Señor Jesús acuñó esta frase diciendo que es necesario nacer de nuevo. Y es lo que quiero hoy explicarte. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Aquí vemos a Nicodemo con unas características. Ni con su nivel académico, ni su obediencia a la ley, ni la posición religiosa prominente que tenía en el judaísmo le haría ir al cielo. En aquel tiempo, un fariseo de esta calidad, de este tipo, de este nivel, era el que conocía de memoria los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, los libros de la ley. Ellos tenían la responsabilidad de conocer la Biblia de memoria, los primeros 5. ¿Te puedes imaginar conocer la Biblia de memoria? ¿Alguien vio la película El libro de los secretos con Denzel Washington? Se aprendió toda desde Génesis hasta Apocalipsis de memoria en esa película, para que la Biblia no se extinguiera. Y era el único libro que existía y estaba en braille. Él tuvo que aprendérsela de memoria y lo dictó. Y una vez más la Biblia fue vuelta a imprimirse. Pero estos fariseos conocían los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Eran personajes muy importantes en la política, eran personas muy importantes en el gobierno y tenían autoridad aún dentro del mismo gobierno.
Eran personas muy importantes, pero Nicodemo salió de noche porque ni con su nivel académico, ni con tanta obediencia a la ley que él tenía, ni su posición religiosa prominente que tenía en el judaísmo, él decía: con todo esto no creo que yo vaya al cielo. Yo necesito descubrir cómo puedo ir al cielo. Y fue con Jesús. Y Jesús le dijo que es necesario nacer de nuevo. Aquí está la definición. Nacer de nuevo es el acto de Dios mediante el cual da vida eterna a quienes están muertos en sus transgresiones y pecados, al aceptar a Cristo como Salvador. La ley dicta que tú y yo somos culpables de pecado. Por lo tanto, es necesario que para poder entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Y es esto lo que el Señor Jesús enseña. Es nacer de nuevo, viene de Dios. No es de ningún hombre, no es de ti ni de mí. Viene de Dios, mediante el cual da vida eterna a quienes están muertos en el pecado. Tú y yo que hemos venido a Cristo, tú y yo que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos, nuestras transgresiones, en nuestro pecado, el Señor nos ha dado vida eterna. En el verso 4, Nicodemo le responde al Señor de la siguiente, con una pregunta. Le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero Jesús le explica para que pueda comprender en el verso 5, eso creo que sí lo puse: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Jesús le está explicando a Nicodemo: Nicodemo, claro que no vas a poder volver a entrar al vientre de tu madre. Ya naciste una vez y naciste del agua, pero ahora es necesario que nazcas en el Espíritu. Hay dos nacimientos: el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. El nacimiento natural es el que todos experimentamos para vivir en esta tierra, pero el Señor Jesucristo nos ha dicho: ustedes viven en esta tierra, pero no son de esta tierra. El reino de Dios les pertenece. Aún el hombre precursor del ateísmo, Sigmund Freud, menciona en una biografía acerca de el día de su muerte, con toda la gente alrededor de él, todo su equipo, terminó diciendo: no puede ser que esto sea todo en esta vida, y murió. Ni aún el más ateo, de hecho los ateos son los que hablan más de Dios, no sé si ustedes se han fijado. ¿Por qué? Muchas veces una persona, un agnóstico, un ateo, una persona que no cree en Dios, no es porque no cree en Dios, porque es casi imposible que la persona no crea, porque Dios puso de manera natural al nacer en su vida eternidad dentro de él. Algo cree, algo debe de creer. La palabra creer, quizás no en Dios, pero creer, algo creen. Entonces es importante ver que el Señor Jesucristo le está diciendo a Timoteo, a Nicodemo, le está diciendo: Nicodemo, ya sé, no puedes otra vez meterte al vientre de tu madre, pero lo que necesitas hacer es el segundo paso: necesitas nacer en el Espíritu. ¿Por qué? Porque vimos en la historia que durante toda la vida de Nicodemo, que se le había enseñado el judaísmo, que se le había enseñado leyes, hacer buenas obras, que necesitaba ganarse la entrada al cielo. Desde esa época no tuvimos que haber entrado a la época de la religión tradicional y de la época de la Santa Inquisición y de todas esas épocas del oscurantismo y de todas esas épocas donde vemos que la religión estaba provocando que la gente buscara y entendiera que Dios lo aceptaría si hicieran algo. Pero el Señor Jesús, después nos damos cuenta en la historia, cuando Martín Lutero descubre que no es por obras, sino es por gracia. Nicodemo estaba en esa posición. Cuando Jesús le dice: Nicodemo, no vas a poder entrar al reino con todo lo que haces.
Ya naciste una vez y naciste del vientre de tu madre, naciste del agua, ya naciste. Pero el primer nacimiento no te va a dar la oportunidad de que puedas disfrutar el reino de los cielos. Lo que te va a dar oportunidad de disfrutar el reino de Dios es nacer de nuevo. Y el segundo nacimiento es el nacimiento en el Espíritu, en la fe. Tienes que creer. Tienes que convertirte de una persona que quieras tú ganarte el cielo haciendo las cosas, a ganarte el cielo creyendo, teniendo fe. Y si lo traemos a la actualidad, vamos a ver que no hay tanta diferencia en las personas de hoy en día que cometen el error de pensar que siendo lo suficientemente buenos, con eso tendrán que ir al cielo. He mencionado en algún momento o otro momento acerca de un ejemplo de una persona que fuimos a ministrar, que fuimos a hablarle de Cristo, un político, un diputado allá en Coahuila, donde se le hablaba de Cristo, un hombre fuerte, un hombre rico, un hombre con mucha autoridad, pero acababan de matar a su hijo en una fiesta. Fuimos y aún así en su orgullo y su dureza, él decía que él no necesitaba de Dios, porque él lo tenía todo. Cometemos el error aún en la actualidad, mi hermano, el ser humano, de creer que no necesito nacer de nuevo, que no necesito buscar de Dios, que con solo hacer buenas obras yo podré ganarme el cielo. De hecho, hubo una época en que se vendía terrenos en el cielo. ¿Sí sabe eso? En la historia se vendían terrenos. En la época de Martín Lutero no era posible que yo por mis obras tuviera la oportunidad de ganar el reino de los cielos. En la época antigua de los años 1400, 1500, la Biblia solamente se leía en latín. Nadie podía entender lo que decían, hasta que al traducirse se dieron cuenta que decía cosas realmente interesantes, como: no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Amén. Debemos entonces cuidarnos nosotros de cometer esos mismos errores que los fariseos cometieron. A pesar de ver los milagros, todas las demás personas, de que Jesús hacía, a pesar de ver todo el poder de Dios en sus vidas, ellos no buscaban de Dios. Pero hubo un valiente llamado Nicodemo que a oscuras dijo: yo necesito saber cómo ganar el cielo. Así hoy en día, ¿sabes? A través de redes sociales, a través de información, de testimonios, y decimos: mira, Dios es un Dios de milagros, Dios me cambió. Y realmente están viendo tu vida que ha cambiado, que ha sido transformada, y tú los invitas a la iglesia. ¿Y sabes por qué no vienen a la iglesia? Porque ellos están con ese orgullo en su corazón. Sí, claro que están viendo los milagros de Dios en su vida. ¿Por qué cree que ponemos aquí al frente la gente que da testimonio? A mí Dios me cambió, a mí Dios me sanó, a mí Dios transformó mi matrimonio, a mí Dios hizo esto, Dios me hizo lo otro. Y sabemos el poder de Dios, lo que Él puede hacer, pero nosotros no nos acercamos a Dios. Necesitamos gente valiente, así como usted y como yo, que un día decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero hay mucha gente afuera que por el orgullo no quiere buscar de Dios. ¿En qué consiste entonces el nuevo nacimiento? ¿O en qué consiste nacer de nuevo? Si usted está escribiendo, escriba. Es una experiencia espiritual. Si usted se pregunta: ¿cómo yo puedo experimentar el nuevo nacimiento? Bueno, consiste en que es una experiencia espiritual. Esto quiere decir, mi hermano, que el nuevo nacimiento solo es obra del Espíritu Santo. Y aquí es donde usted y yo necesitamos empezar a creer. Usted con el que está al lado tuyo y dile: necesitas creer. Necesitas creer. ¿Por qué es una experiencia espiritual? Porque Él es el único que nos puede convencer de nuestra vida pasada. Él es el único. Yo te puedo estar bla, 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 bla diciendo, pero si tú no le permites al Espíritu Santo venir a tu vida, si tú no decides creerle al Señor, no va a suceder nada.
El único que te puede convencer es Dios. ¿Por qué cree usted que cuando usted está sobre una persona, no hombre, es que mira, tienes que ir a la iglesia, no mira, es que tienes que cambiar, no es que mira, es que pastor, lo he invitado un chorro de veces y no viene, pues es que tú lo quieres convencer? Pero la única persona que puede realmente convencernos de justicia, de juicio y de pecado es el Espíritu Santo. Y tú y yo debemos experimentar eso. Debimos haber experimentado esto, o debemos experimentarlo. Es una experiencia espiritual. ¿Por qué? Porque en ese momento yo puedo sentir un verdadero arrepentimiento, no remordimiento. Recuerde que el remordimiento es diferente al arrepentimiento. Remordimiento es que en ese momento me duele la conciencia de lo que hice, pero la vuelvo a hacer. Arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Es voltear completamente en sentido contrario hacia donde yo iba. Eso es el único que puede provocarlo es Dios. El verdadero arrepentimiento y reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. También es una experiencia definitiva. Así como el nacimiento físico, hay un nacimiento espiritual definitivo. Y comienza con la convicción y el reconocimiento de que Jesús murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Es una experiencia definitiva. Yo he decidido creer que Jesús murió por mí y derramó su sangre y con eso pagó todo lo que yo debía. Amén. Así es que en esta experiencia definitiva no es un proceso lento. Tiene que ser un cambio radical. Voltea conmigo. Aquí estamos hablando de un punto donde no nos confundamos. A veces la gente dice, ahí la llevo, pastor. ¿Ahí la llevas qué? Ahí la llevo, ya estoy yendo a la iglesia. ¿Y qué tiene que ver? Mucha gente hace lo mismo. Cuando tú naces de nuevo, tiene que ser una experiencia definitiva. No es un proceso lento. El nuevo nacimiento no es un proceso lento. Es un proceso instantáneo. Sí, instantáneo. En mi testimonio yo hablo esa noche en 1990, finales de 1990, principios de 1991, llega un pastor a mi casa, yo todo andrajoso, vestido de rockero, porque yo era rockero y andaba en el ocultismo, todo de negro con calaveras y anillos de calaveras y colijes de cruces invertidas y cuánta cosa. Ese día el pastor, después de una plática que tuvimos, nada de Dios, platicamos de música y platicamos de mil cosas, pero él me dice, Gabriel, ya me tengo que ir, pero me gustaría orar por ti. Le dije, sí, está bien. Si hay algo que mis padres hicieron fue darme educación, y le dije educadamente, está bien, aunque por dentro dije, qué bueno que ya se va, pero por educación. Le dije, está bien. Y él me dijo, ¿puedes repetir conmigo esta oración? Le dije, claro, con gusto. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. He pecado contra ti y te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén, amén. Se despidió y se fue. Mi familia estaba en la cocina, yo estaba en la sala. Había un silencio sepulcral en la cocina. Estaban todos mis hermanos, yo era el peor de todos. Era una fichita, desde los 11 años me perdí. Y esa misma noche le dije a mi familia, ahí todos juntos, le dije, mañana voy a destruir toda la música que tengo, todas las revistas que tengo las voy a quemar, todo voy a quitar de lo que tengo. Siguieron comiendo. No dijeron nada. Al día siguiente, muy temprano, y está de testigo mi hermano menor. Si escuchas este video, César, ponle ahí en los comentarios, ¿es cierto? Y mi hermano me ayudó. En ese tiempo eran cassettes. ¿Se acuerdan de los cassettes? Más de 100 cassettes. Tenía una colección de música satánica. Más de 100 cassettes. Todos los quebré en una pared. Mi hermano me ayudó. Toda la cinta salía.
todos los cartoncitos de cada cassette, todos los discos los quebré, los quemé. Porque el día que yo recibí a Jesús en mi corazón, fue una experiencia definitiva. Decidí vivir un cambio radical. Yo experimenté lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es, ahí la llevo, pastor. No, el nuevo nacimiento es, he creído que Dios me ha salvado. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Entonces, no somos salvos por nuestras buenas obras, sino por la gracia de Dios y por la regeneración del Espíritu Santo. Eso está en Tito capítulo 3, versículo 5. No lo puse ahí, pero si usted quiere, apúntelo. Tito 3, 5. No somos salvos por buenas obras, sino por la gracia de Dios y por la regeneración del Espíritu Santo. Mi hermano, si en verdad fuéramos buenos, ojo, si en verdad fuéramos buenos, como muchos decimos que somos buenos, entonces habría sido un error el sacrificio de Jesús. Habría sido un error que el Señor Jesucristo muriera en esa cruz, si no era necesario el sacrificio. Solo bastaba con ser buenos. Pero nos damos cuenta en la Biblia que el ser humano, dice la Biblia, que es como una llaga podrida. Dice la Biblia que es como un trapo de inmundicia. Y si usted supiera qué es un trapo de inmundicia, si usted se va al original, se daría cuenta que es una toalla higiénica menstruada. Eso es lo que significa. Eso somos. Dice, no hay nada bueno en el hombre. Pero Dios, si yo he hecho esto, he hecho lo otro, le he dado comer a los pobres, paso a las viejecitas, las cruzo el camino, le doy a aquel, le doy allá, no mato, no robo, no he hecho nada malo, tengo mi matrimonio, tengo mi familia. Sí, eso es provocado por el nuevo nacimiento, por el primer nacimiento, que es el nacimiento natural. Pero necesitas nacer de nuevo, porque tú estás viviendo muy bien aquí en la tierra, pero no es el fin aquí en la tierra, sino la eternidad que estaremos viviendo. Y la única manera de poder entrar al reino de los cielos es a través de esta experiencia. Entonces, es una experiencia eterna. Nacer de nuevo nos cambia para siempre, pero eso no significa que llegaremos a ser perfectos. Aquí voy a detenerme un poco para los que están preguntando, entonces si acepto a Cristo ya mi vida va a cambiar. Sí, radicalmente va a cambiar, pero no significa que llegaremos a ser perfectos. Pero tampoco significa que no debes aspirar a ser perfecto. ¿Está conmigo? Nacer de nuevo no significa que vas a llegar a ser perfecto, pero tampoco significa que no debas aspirar día con día a ser mejor. En realidad, el que tú y yo nos parezcamos a Jesucristo será el día en que estemos con Él en el cielo. Pero mientras estemos en esta tierra y estemos habitados en este cuerpo de carne, vamos a fallar, no vamos a poder ser perfectos. Pero nuestro ánimo en Jesucristo es decir, Señor, quiero ser mejor cada día. No soy perfecto como esposo, soy cristiano, he nacido de nuevo, tengo la gracia de Dios en mi vida, Jesús vive dentro de mi corazón, pero no soy perfecto como esposo. Este próximo diciembre vamos a cumplir 24 años de casados, mi esposa y yo. Si lo comparamos al primer día de casados o los primeros meses de casados, no son nada comparables al tiempo que estamos viviendo ahora. Yo tuve que aprender a ser romántico, tuve que aprender a ser detallista y no lo era. Eso significa que no llegaremos, yo no soy perfecto hoy, pero no significó que no debería mejorar mi vida como esposo. No sé si me estoy explicando. Y como cristianos es lo mismo. Soy cristiano. Hay una persona me dijo, hablé con él y le dije, oye, que necesitas entender, todo lo que haces es como si tenía años en iglesia, es como si fueras un niño. ¿Y qué cree que me responde? Me dice, pastor, usted me enseñó que el que no es como niño no puede entrar al reino de los cielos. Dije, mira, qué vivo me saliste ahora. Soy un niño, pastor. Necesitas crecer, niño. Es lo que necesitas hacer. Necesitas madurar.
No, nunca llegaré a ser como Dios. No, de acuerdo, nunca llegaremos a ser perfectos. El único perfecto es Jesucristo. Pero mi responsabilidad es ser mejor cada día. Dígame amén. Es de ser mejor cada día. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa todavía mora en nosotros. Sin embargo, aquí está la clave de nuestra vida. Si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpiará continuamente. Me encanta esta frase. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa todavía mora en nosotros. Sí, nacimos de nuevo, tuvimos esa experiencia espiritual, tuvimos esa experiencia radical, tuvimos esa experiencia inmediata, increíble. Sí, pero ¿por qué no logro ser perfecto? No lo llegaremos a ser. Pero debemos ser mejores. Pero ¿cómo pasó? Si todavía habita en mí el pecado, todavía me equivoco, todavía la riego. Sí, no hay problema, porque para eso está la preciosa sangre de Jesús, que si tú y yo venimos con un corazón arrepentido, realmente arrepentido, le decimos al Señor, puedes tener 10, 15, 20 años de cristiano y cometer un error, pero estará nuestro precioso Señor Jesucristo listo para perdonar si tú y yo nos arrepentimos de manera genuina. Y Dios te vuelve a decir, levántate, hijo, porque la Biblia dice, si el justo cae 7 veces será levantado por el Señor. Si usted no se ha dado cuenta, papá, los que son papás, es lo mismo que usted hace con sus hijos. Es lo mismo que yo he hecho con mis hijos. Papá que me escuchas, dime si tu hijo no te ha fallado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y tú no has sido un papá o una mamá que una y otra vez lo has amado, lo has perdonado, lo has amado, lo has perdonado. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque somos padres. Así es, papá Dios. Tú y yo también nos equivocamos como hijos. Y te digo algo, si vienes con un corazón arrepentido, Dios te puede perdonar. Esto es lo que hace la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados entonces a vivir en santidad, a vivir en obediencia, a vivir en sumisión y amor a Dios. Santidad, obediencia, sumisión, amor a Dios. Y todo eso se manifiesta de manera externa. Santidad, externo. Sumisión, de manera externa. Obediencia, tenemos que externar nuestra obediencia. Amar a Dios, debe externarse nuestro amor a Dios. Deben existir evidencias externas que demuestren el cambio que ha ocurrido en nuestro interior. Y con esto termino. Pasa el grupo de alabanza. ¿Cuáles son los resultados del nuevo nacimiento? Un cambio en nuestra relación con Dios. Un cambio en nuestra posición. Siguiente. Un cambio en nuestra actitud y un cambio en nuestro destino. ¿Lo regresamos otra vez? ¿Cuáles son los resultados del nuevo nacimiento? Debemos experimentar un cambio en nuestra relación con Dios, un cambio en nuestra posición. Esto habla de que antes habíamos estado separados por nuestra enemistad con Dios y ahora nuestra posición es estar con Dios. Un cambio en nuestra actitud, un cambio en nuestro destino. Te quiero hacer unas preguntas. ¿Puedes tú identificar el momento específico en que naciste de nuevo? Yo puedo decir que fue a finales de los 90, principios del 91, el día en que yo recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Tú puedes recordar el día que aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y si no ha sucedido eso en ti, o no te acuerdas, o te pasó de noche, ¿qué te impide que hoy puedas entregarte a Jesucristo? ¿Qué impide que hoy puedas entregarte a Jesús y recibir su perdón y su vida eterna? Y si tú dices, pastor, yo me acuerdo que yo ya nací de nuevo, yo ya dije esa oración de fe, la pregunta es, ¿estás seguro?
¿Y de qué manera ha cambiado tu vida si estás seguro que naciste de nuevo? ¿Realmente tu vida cambió? Mi hermano, quizás no te acuerdes del día que tú aceptaste a Jesús, o con este mensaje te has dado cuenta de que la realidad fue que no tomaste en serio ese día que tú debiste haberle abierto tu corazón a Cristo. Puedes renovar tus votos esta noche y decirle: Dios, la realidad es que yo quiero vivir un cambio radical en mi vida. Sé que no soy perfecto, pero sé que tu sangre me puede perdonar continuamente cualquier error que yo tenga. ¿Te gustaría recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Te gustaría nacer de nuevo? Póngase en pie, por favor. Jesús, como tu Señor y tu Salvador. Has nacido del agua, pero es necesario que nazcas del Espíritu ahora. Si tú lo hiciste algún día, pero no te acuerdas, quizás tienes duda, que nada te impida que hoy puedas abrir tu corazón y decirle al Señor: Señor, yo te recibo como mi Salvador. O quizás puedes asegurarme y decirme: es que yo conscientemente recibí a Jesús. Entonces la pregunta es si realmente has experimentado un cambio en tu vida. Y si no ha sido así, renueva tus votos hoy, esta noche. Es una oportunidad para poder disfrutar de una vida nueva. Si tú estás consciente, si tú estás viviendo en una nueva vida, si estás disfrutando de los cambios, si estás viendo cómo Dios te ha estado transformando día con día, te felicito. Pero una nueva vida significa un cambio de actitud, un cambio en nuestra vida, y debe manifestarse de manera externa, siendo obedientes, amando a Dios, sirviendo a Dios, dedicando nuestra vida al Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo.